Hola a todos, bienvenidos al canal Israel y la Biblia, el canal que les ayuda a conectarse con la Biblia hebrea y la nación de Israel. Hoy seguimos con el tema del nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Este nuevo pacto vimos cómo se explicaba en el capítulo 31 de Jeremías y cómo el profeta Jeremías también habló de este pacto en otros capítulos del libro de Jeremías. Esto es lo que vimos en el vídeo 1. En el vídeo 2 vimos cómo este nuevo pacto se describe y se desarrolla en los escritos del profeta Ezequiel y también del profeta Isaías. Hoy vamos a tomar el tema del nuevo pacto en una nueva vertiente. Mucha gente, especialmente gente cristiana, piensa lo siguiente, piensa que al haber un nuevo pacto tiene que haber una nueva ley. ¿Por qué? Porque dice, mira, Moisés fue el mediador de la ley y él hizo un pacto entre Dios y la nación de Israel, él era el mediador, y cuando hay un mediador tiene que haber una nueva ley. Así que cuando se habla de este nuevo pacto, por obligación, tiene que haber una nueva ley, una nueva instrucción de Dios. ¿Vale? Esta es una idea muy interesante, pero vamos a analizar si la Biblia hebrea apoya o no este concepto. Vamos a ver varios pasajes en los libros de los profetas. La Biblia hebrea está dividida en tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. Los profetas están divididos en dos partes: los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y los reyes, y después los posteriores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Los 12 profetas se conservaron en un solo rollo porque sus libros son más pequeños y era bastante fácil de que se perdieran. Por lo tanto, se conservó en un libro, en un rollo completo, y se le llamó los 12 rollos, los 12 profetas. Así que vamos a analizar pasajes de los 12 profetas y de los profetas anteriores. Así que vamos a empezar. Vamos a ir al capítulo 23, de Segunda a los Reyes. Segunda de los Reyes, capítulo 23. Yo voy a usar, como hago habitualmente, la versión de la Reina Valera del 2015 porque es más actual en el lenguaje español, pero podéis usar cualquier otra versión de la Reina Valera o cualquier otra Biblia que tengáis a mano, no hay problema. Allí nos dice lo siguiente. Capítulo 23. ¿Qué pasó? Un poquito para que veáis el contexto. En el capítulo 22 se vio que se había encontrado el libro de la ley por la mano de Moisés. Y el rey Josías lo vio y quería saber qué estaba en ese libro. Entonces dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los hombres de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, todo el mundo. Y llegó a de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Impresionante. Abren el libro de la ley de Moisés, lo leen, se arrepienten inmediatamente y hacen un pacto de servir a Dios. ¿Pero habéis leído este pacto? Similar al de Moisés. El pueblo, el rey, hacen un pacto de servir a Dios. Pero dice que lo iban a hacer con toda su alma y con todo su corazón y que iban a guardar las palabras, los mandamientos, los testimonios, los estatutos del Señor. Y como se ve luego en el versículo 4 y 5, después se fueron a destruir la idolatría, los Baales, los Aserá y a reparar el templo de Dios. No hay ninguna mención de una ley nueva, de una nueva instrucción, de un cambio de la ley mosaica, ¿no? No hay. Quizás me digáis, sí, pero aquí es diferente, porque dice que el rey hizo un pacto con la gente de servir a Dios, pero Dios no está en el pacto. Él no dice, Dios va a ser una parte del pacto. Es un pacto, el pacto que haces tú con otra persona
Si no lo haces conmigo, a mí me da igual. ¿Qué tiene que ver el pacto que tú haces con tu primo para conmigo? Para nada, ¿no? Muy bien, entiendo esa objeción. Así que vamos a ir al capítulo 11 de Segundo de los Reyes. Segundo de los Reyes, pero el capítulo 11. Nos vamos un poquito antes. Ahí pasó algo muy interesante. La primera vez que pasó en la historia de Israel. Que una usurpadora de una mujer gobernó. ¿Por qué era usurpadora? Primero, porque no era de la línea de David. Segundamente, porque la dinastía davídica se pasa de padre a hijo y no a las mujeres. Por supuesto, las mujeres son parte de la casa real, pero no tienen el derecho de gobernar, especialmente si hay otros varones. Y como se vio allá, se ve en el capítulo 11, lo que Atalia hizo, es decir, cuando se murió el rey, mató a todos los hijos del rey y de la casa real, para que ella fuera la única que podía llevar el reino, y se autonombró. Afortunadamente, por inspiración divina, y por ayuda divina, el sacerdote, que se llamaba Joiada, él se dio cuenta de lo que estaba pasando y sacó al hijo más pequeño del rey que se había muerto, lo sacó de entre ellos y lo escondió por 6 años en el templo. Y cuando al final de 6 años, pues llegó el momento de arreglar la situación y de matar a la usurpadora. Y eso es lo que hizo. Vamos a ver en el capítulo 11, en el versículo 15. Dice: luego el sacerdote Joiada dio órdenes a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército. Les dijo: sáquenla de entre las filas y al que la siga, mátenlo a espada. Está hablando de Atalía. Porque el sacerdote había dicho que no la mataran en la casa del Señor. Entonces le echaron mano y cuando ella llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí fue muerta. Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Después, todo el pueblo de la tierra se entró en el templo de Baal y lo destruyeron, rompieron por completo sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego el sacerdote designó oficiales para la casa del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los careos, a la escolta real y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron descender al rey hasta la casa del Señor, hasta el templo. Entraron en la casa del rey por el camino de la puerta de la escolta real. Entonces el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estaba en calma, después de que Atalía le habían dado muerte a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Pasaje impresionante. Versículo 17 está la clave. Joiada, que era el sacerdote, hizo de mediador. ¿Para qué? Para un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo. ¿Por qué había que haber tres partes en este pacto? Primero, porque el pueblo había permitido que Atalía desechara al rey. Por eso dice que también se hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Segundo, porque el pueblo había desechado a Dios, porque se habían dado a la adoración de los Baales, ¿vale? Y también el rey, porque la casa real había dejado la adoración verdadera, había dejado a Dios y se había vuelto a los Baales. Así que se hizo un pacto a 3 partes, el Señor, el rey y el pueblo, pero aquí no se menciona que hubo ninguna nueva ley, ningún nuevo testamento, ningún cambio, ¿no? El pacto fue de cumplir las palabras del pacto de la ley mosaica, y por eso destruyeron la idolatría. Y toda la tierra se regocijó, todo el pueblo de la tierra se regocijó. Así que vemos que en la Biblia hebrea se habla de pactos. Hay mediadores a nivel nacional. Esto no es un pacto entre 2 personas. Son pactos a nivel nacional. Toda la nación hace un pacto con Dios y hay un mediador como aquí, pero no hay ninguna ley, ningún nuevo testamento, ningún nuevo texto o cambio a la ley mosaica. Esto ya es bastante claro. Para acabar la discusión, para acabar el tema, podemos leer en el libro de Hosea. En el libro de Hosea, en el capítulo 2.
Ahí dice algo muy interesante. También la misma historia, que es que el pueblo ha sido infiel en el capítulo 2 y que Dios les ha castigado. Dice que, por ejemplo, aquí en el versículo 9 dice: quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez, la pondré al descubierto por su locura ante los ojos de sus amantes, etc. Palabras muy fuertes. Y después, en el versículo 14, el 2:14, Dios cambia el tema. No cambia el tema, cambia de ¿cómo se dice? Cambia, change gear, right? Y dice: sin embargo, he aquí, yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando sobre la nación de Israel. Así que en vez de castigarla y de humillarla y de tirarla y por toda la idolatría que ha hecho, dice que no, ahora la voy a persuadir, la voy a llevar al desierto y hablaré a su corazón. Y desde allí le haré sus viñas y el valle de Acor será como la puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Así que aquí está haciendo una referencia a lo mismo que Jeremías en el capítulo 31 está haciendo, al pacto que rompieron cuando salieron de Egipto con el pecado el que hicieron y del becerro de oro y la idolatría que consecuentemente hicieron durante muchos años. Dice que me van a responder como cuando salieron de Egipto. Sucederá en aquel día. ¿Qué será aquel día? En el día en que les responderá como en el día de la juventud. Dice el Señor que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Señor mío. Esto es muy interesante porque la palabra marido mío en hebreo es Baali. Pero ellos estaban llamando todo el rato a los Baales. Y Dios dice: no vais a llamar a los Baales, a los Baalim, me vais a llamar a mí, Baali. Porque voy a ser tu marido y no vas a mencionar el nombre de ellos, es lo que dice aquí. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. ¿Por qué? Cuando hay una infidelidad y la parte inocente perdona, pues lo más normal es que la parte culpable, sea el marido o sea la mujer, nunca más mencione el nombre de esa persona con la que han cometido el pecado. No se puede. Es un pecado mortal hacer eso, porque se ha perdonado y ese tema es un tema tabú, porque ahora no quieres seguir pensando sobre esa persona con la que hiciste el pecado, quieres concentrarte en tu relación con tu mujer, con tu marido. Así que muy claramente aquí Dios está usando la metáfora del matrimonio, de la renovación de votos, que es lo que hablamos, y que va a ser mi marido. Aquí muchas dice Señor mío. Quizás los israelitas pensaban que Dios, y eso era la verdad, que sí, que Dios era Dios de los cielos y de la tierra, y cuando necesitaban guerra o algo, pues le iban a él. Pero no era el Dios del día a día. El Dios del día a día era el Baal, era la Asherah, se habían vuelto politeístas, y Dios era otro más del panteón, como digámoslo así. Dios dice: no, vas a volver al estado en el que yo era el único, tu único marido, no hay más. En aquel día haré con ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. Muy interesante, porque en otras partes de Jeremías, de Ezequiel, perdón, se dice que también que iba a hacer este Brit Shalom, este pacto de paz, o este Brit Olam, este pacto eterno que iba a hacer, también iba a ser parte del pacto los animales salvajes para que no dañaran a los israelitas. Y aquí se menciona este concepto. Y ahora dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Igual que en Jeremías, dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios y todo el mundo me conocerá, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí está diciendo que este matrimonio, este desposarse, será para siempre.
y que serán justicia, en derecho, en lealtad, en compasión. Y sucederá en aquel día, dice el 21, dice el Señor, que responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y yo la sembraré para mí en esta tierra, y tendré compasión de Lo Ruhamá. Lo Ruhamá significa sin compasión, que no tiene compasión, así que dice a la que le dije que no iba a tener compasión, le voy a dar compasión. A la que diré a lo a mí en hebreo se dice que no es mi pueblo, a la parte de Israel que le dije que es no mi pueblo, pueblo mío eres tú. Y él dirá, Dios mío. Así que vemos aquí que el pacto que había entre la nación de Israel y después se separaron, ¿no? el reino del norte y el reino del sur, este pacto se va a restablecer, se va a renovar, como en un pacto de matrimonial que hay una renovación de votos, y como consecuencia vas a ver lealtad, compasión, derecho, justicia para siempre, y no va a haber más ningún tipo de daño, no va a haber idolatría, y va a haber abundancia de comida, y esta renovación será, tú vas a ser mi pueblo y tú serás mi Dios. Así claramente vemos que sí, la nación de Israel ha pecado y desgraciadamente seguimos pecando. Pero Dios nos ha prometido que nos va a perdonar. Y por supuesto nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando este nuevo pacto, esta renovación de votos, este nuevo matrimonio, digámoslo así, pase entre la nación de Israel y Dios, entonces no va a haber maldad, no va a haber accidentes, como dicen, ¿no? Que pasa un animal salvaje, una persona iba por un monte y un animal salvaje venía, ¡pum!, lo mataba. Esto no va a pasar, como dice Isaías 2, no va a haber más ruina en mi alta montaña, y nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Y después, como vemos en otros pasajes de la Biblia hebrea, esta idea de paz y seguridad también se va a extender a todas las otras naciones de la tierra, y viviremos en total comunión con Dios aquí en la tierra para siempre. Así que esto concluye estas series sobre el nuevo pacto. Ha sido muy interesante analizar estos pasajes de la Biblia hebrea. Yo les animo a que me dejen comentarios, por favor, en el vídeo. Pónganme comentarios si tienen alguna pregunta sobre estos pasajes, o si quieren hacerme otras preguntas, y puedo hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre este nuevo pacto, dándoles información extra sobre este nuevo pacto. También, si quieren aprender hebreo, por favor, mándenme un mensaje. Ahí tenemos un sistema en el que podemos hacer clases, podemos ayudarles por Zoom, por Skype. Le podemos ayudar a aprender hebreo, a que poco a poco vayan conociendo la Biblia hebrea, sin ningún tipo de presión, en cualquier tiempo que les vaya bien. Y esta es nuestra misión. Nuestra misión es intentarles ayudarles a que conozcan más la Biblia hebrea y que se acerquen a Dios, y Dios mediante, dentro de poco, que el conocimiento de Dios esté en todo el mundo, y que todas las naciones del mundo, junto con la nación de Israel, adoremos a Dios en la santa montaña de Jerusalén, rápido en nuestros días, en este tiempo que lo necesitamos más que nunca. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, shalom.